El drama del suicidio afecta a miles y miles de personas en todo el mundo. Circunstancias diferentes que hacen difícil encontrar causas comunes. Para aportar luz sobre este drama, Javier Díaz narra su experiencia en un libro que nace de una necesidad personal. De dar respuesta, de la necesidad de contar, de hablar del suicidio, pero ir un poco más allá de los datos y aportar una mirada de esperanza y una mirada de misericordia que creemos que es fundamental para entender el problema, y partiendo pues desde mi propia historia con el suicidio de mi madre. Un tema tabú que viven muchas familias y sobre el que no suelen querer hablar. Pues el duelo que viven pues los familiares, los amigos de la persona que comete suicidio, pues muchas veces se vive entre la vergüenza, el miedo, el silencio más absoluto y sobre todo la culpa. Y eso es lo que pues me interesaba contar, ¿no? Pues cómo yo lo he superado, ¿no? Y también la aportación de otras personas que comparten de una forma más breve pues un testimonio de esperanza. Una esperanza que implica, en primer lugar, enfrentarse a un primer combate, el de la culpa. Una batalla contra muchos elementos, contra esa vergüenza que pueda aparecer, esa ira, esa rabia y sobre todo la culpa. La culpa en el duelo por suicidio es quizá el elemento más complejo. Y lo fácil puede ser culpar a esa persona o culpar a otras que estaban cerca, que quizá, o quién sabe, si pudieron haber hecho algo para evitar. Empezamos a repartir culpas. Aunque puede ser falsa o errónea, vivir con la culpa constituye la mayor dificultad para vivir en paz. Por eso el duelo por suicidio es un duelo complejo, en el que pues hay que atravesar esa sombra de culpa para poder perdonar, para poder perdonarse y para poder salir adelante. Javier reconoce que compartir su experiencia personal podrá ayudar a muchos otros que puedan vivir experiencias parecidas. El haber hablado del suicidio tan claro, el haber escrito este libro con dolor, porque es, a pesar de haberlo superado, pues es rememorar todo el proceso. A pesar de todo ello, el bien que ha hecho, el bien que está haciendo a muchas personas. Y un mensaje a toda la sociedad para superar el tabú impuesto sobre este tema. Que cuanto más se hable de este tema, si se habla bien, si se habla con esperanza y con misericordia, es mayor el bien que puede hacer. También una recomendación a los medios de comunicación que a veces pueden silenciar estos temas por el temor a potenciar su efecto llamada. El temido efecto llamada es posible, se puede dar cuando, por ejemplo, se trata el suicidio de una forma banal o se caen sensacionalismos baratos, ¿no? O cuando se romantiza o se habla del suicidio como un acto valiente o como un acto heroico incluso. Eso es banalizar el suicidio y eso propiamente es muy peligroso para quienes pensamos, evidentemente, y creo que somos mayoría, que el suicidio es una tragedia, no solo para la persona que termina con su vida, sino para muchos que tiene alrededor. Existe un temido efecto llamada, pero también existe un denominado efecto papágeno, que es básicamente todo lo contrario. Si los medios de comunicación, y hoy en día hay cada vez más herramientas para hablar del suicidio adecuadamente, sin caer en esos sensacionalismos, sin caer en los detalles morbosos, sin caer en dar demasiados datos, sin caer en instrumentalizar ese suicidio a nivel político, pueden hacer mucho bien si, aparte de hablar de esperanza, se habla de recursos, de ayudas. Aunque las circunstancias y motivos son diversos, los especialistas suelen señalar varios factores de protección ante el suicidio. Una vida fundamentada en raíces familiares buenas, profundas, en amistades, en también un sentido vital de la existencia, un sentido también trascendente puede ser de gran ayuda. Yo creo que no hay una receta, ojalá la tuviese, ¿no? Pero ciertamente hace falta una cultura diferente, hace falta una transformación de la cultura, desde la misericordia y también desde la escucha y del acompañamiento.